Estimados estudiantes, espero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a ver el proceso de investigación y algunos temas afines. La idea es que quede más claro lo que se va a expresar acá, porque en la actividad anterior, que fue la actividad sincrónica de la videoconferencia, se resaltó un ejemplo y algunos conceptos que a lo mejor es bueno repasar en esta oportunidad. En cuanto al proceso, es importante señalar que es una estructura que se debe llevar, es parte también eh, de del diseño que uno propone en su forma general. ¿Ah? Pero el proceso de investigación tiene que llevarse de esta forma y posteriormente plantear un diseño. ¿Ok? Eh, bueno, inicialmente, ¿qué se tiene que tener claro? Es la idea y la problemática como etapa inicial. Luego se debe plantear la problemática en base a una descripción. Esto se puede respaldar con un árbol del problema, como mencioné la, eh, la semana anterior, en donde tuvimos esta actividad sincrónica y se habló de esto mediante ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces, luego tenemos la formulación que podría ser en base a una pregunta de investigación y que apuntaría y nos daría orientación para determinar los objetivos. Acá está considerado los objetivos y la justificación. Desde mi punto de vista debería estar en un apartado diferente para poder, darle atención, puesto que estos objetivos no son tan triviales. Hay una estructura también para plantearlo, entonces yo lo colocaría en un apartado eh, distinto a continuación de este. Y posteriormente tendría la elaboración del marco teórico. Se debe señalar que hay autores que tienen sus criterios para plantearlo, así como se ha sostenido en esta presentación en la literatura del documento base. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, cada autor tiene sus propios criterios para elaborar un procedimiento idóneo. ¿Ok? Hago la aclaración, cosa que después cuando vayan a leer otra literatura se encuentren que el proceso está con otro tipo de etapas, pero que al final apuntan a lo mismo, ¿ah? Para que no tengan confusión, se hace la aclaración. Bueno, luego viene la elaboración del marco teórico, en donde se considera la revisión de la literatura, la construcción del marco teórico y también el estado del arte, que es un ítem que es importante porque se considera eh, una, una trayectoria de, de la investigación, se puede decir, en diferentes ámbitos. ¿Ya? Entonces es interesante eh, considerarlo como insumo para el apoyo de la investigación. Luego tenemos, eh, bueno, acá se plantea, perdón, se plantea el tipo de investigación, cosa que yo no lo voy a considerar, voy a dar la explicación posterior a, a esto. Yo lo que consideraría sería la etapa de la hipótesis, el planteamiento de la hipótesis. Acá se debe definir las variables, se debe eh, hacer la conceptualización de estas variables y también la operacionalización. ¿Qué significa eso? Que tenemos que establecer estas variables con el fin de definir cómo se va a medir la variable. Y eso se hace, digamos, para poder tener claro eh, el cómo se va a abordar esta investigación. Bueno, como les mencioné, hay una etapa que es
que se considera la metodología. En esa etapa de la metodología tenemos que tener el tipo de investigación identificado, saber el diseño de investigación, cómo se va a plantear. Entonces, acá yo consideraría en la metodología la etapa 6, 7 y 8. Obviamente hay que determinar la población, hay que determinar la extracción de la muestra mediante el tamaño de muestra. También hay que definir las técnicas de recolección de datos, los instrumentos de recolección de datos, cómo se va a hacer la validad y confiabilidad de los datos y sistematizar estos datos. ¿Ok? Todo eso es metodología. Posteriormente tenemos los resultados en donde se hacen el análisis mediante un software estadístico, puede ser el Excel, en donde se analizan mediante las herramientas que tiene este software y se hace comparación. Eh, la idea es tener estos resultados ya trabajados, analizados. La etapa 9 y 10, de mi punto de vista, serían los resultados. Y posterior a eso, nosotros tenemos que considerar una etapa de discusión y para terminar con una etapa de conclusión. Ese es más o menos el proceso. ¿Ok? Ahora, la idea también es hablar un poco de lo que era este ejemplo que quizás no se entendió muy bien, pero ahora aprovechamos de aclarar. El ejemplo era sobre el rendimiento escolar de un quinto grado en una institución determinada. El objetivo era investigar si la implementación de una metodología de enseñanza activa mejora el rendimiento escolar en matemáticas. Se plantea una hipótesis. La hipótesis es la aplicación de una metodología de enseñanza activa mejora significativamente el rendimiento escolar en matemáticas. Esa es más o menos la hipótesis. Y tenemos el diseño experimental que se selecciona. Es mediante establecer dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control. El grupo experimental es en el cual recibe la intervención de esta metodología de enseñanza activa. Y luego tenemos el grupo de control que sigue una metodología tradicional, sin ningún cambio. Lo importante acá, que creo que a lo mejor pudo haber quedado duda, es donde nosotros definimos dos, inicialmente dos tipos de variables, que son la independiente y la dependiente. También hay que considerar otra variable que es la variable control, que luego yo voy a referirme a eso. Bueno, la variable independiente es la metodología de enseñanza, en donde considera una metodología, por ejemplo, donde se van a incluir proyectos, debates, pueden ser grupos de focales, pueden ser distintas técnicas para poder aplicar la enseñanza en matemáticas. También tenemos un grupo de control donde consideramos, digamos, una enseñanza tradicional con clases de exposición y tareas. Eh, y hay que mencionar, digamos, que la variable dependiente sería el rendimiento escolar en matemáticas, ¿ya? Es el resultado que vamos a tener de esto, de toda esta actividad. Entonces, yo señalé quizá en un momento un ejemplo para entender la variable independiente y la variable dependiente. Lo vamos a plantear de la siguiente forma, para que tengan un poco más de claridad. Si, por ejemplo, yo hago un estudio de eh, aumento de peso en algún individuo o algunos individuos, lo vamos a colocar en ese plano,
yo fijo una variable independiente que va a ser la dieta que se le va a dar a estos participantes en este experimento, ¿no? Entonces, esta dieta tiene ciertas calorías. Esas serían las variables independientes. El efecto va a ser sobre la variable dependiente. Entonces, va a ser el peso la variable dependiente. Cada vez que yo suministro, digamos, esta dieta, está asociada a estas calorías. Entonces, a medida que yo voy regulando, se me refleja en el peso. ¿Ah? Y eso tiene una causa y un efecto. Entonces, si yo aumento las calorías, obviamente me va a aumentar el peso. Por eso se trata de variables, digamos, de causa y efecto. ¿Ok? Esa es un poco la idea de tener esta variable dependiente eh, para establecer, digamos, eh, cómo transita esta experiencia, ¿no? Entonces, esa es la idea de este planteamiento. Ahora, las variables de control, ¿qué son? Son factores que se mantienen constantes para ambos grupos. La idea de esto, de la variable de control, es mantener condiciones en la experiencia. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros condicionamos a esta experiencia que yo debo mantener, por ejemplo, las mismas cantidades de horas de clase de matemáticas para el grupo experimental y para el grupo de control. También mantengo el mismo profesor. Este profesor tiene una forma de dirigirse al estudiante, entonces va a ser el mismo que va a ser en el grupo experimental y en el grupo de control. También los recursos los vamos a mantener de la misma forma, eh, de forma que el grupo de control y de experimental tengan los mismos recursos. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de mantener el control de las condiciones para que no tengamos desviaciones en la investigación. Entonces, eso quiero que quede claro, cosa que uno pueda tener el control, el manejo de la experiencia. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, eh, tenemos también un tercer paso que es el procedimiento. Para proceder, primero tenemos que hacer un test de línea base, referencia, en donde se va a medir a ambos grupos, al grupo experimental y al grupo de control. La idea es, como les digo, tener una referencia inicial. Luego se hace la intervención en el grupo experimental en donde se aplica esta técnica o esta metodología de actividad, ¿cierto? Y al grupo de control sigue manejándose de la misma forma, con clases positivas y tareas normales. Una vez que pasa un tiempo, se hace una medición nuevamente para ver los resultados de esto y ver si hay alguna variación. Entonces tendríamos un post-test para definir este comportamiento en matemáticas. Bueno, en tema de resultados, tenemos que considerar, y vale hacer la aclaración también, que en una tabla deberíamos tener del 1 al 30 todos los estudiantes del grupo experimental con sus respectivas calificaciones. Y en otra tabla deberíamos tener todos los participantes del grupo de control con sus respectivas calificaciones. Acá se ve un poco eh, resumido para hacer la comparación y sirva de ejemplo. ¿Ok? Esa es la aclaración
para que no se confunda. En el punto 5 tenemos el análisis de resultados. Según el análisis, para el grupo experimental hay un aumento de 20 puntos, digamos, respecto a las calificaciones. Y en el grupo de control hay un aumento de 4 puntos. ¿Ok? Todo esto se tiene que hacer mediante estadística para poder hacer comparaciones, aplicar herramientas estadísticas y podamos tener un análisis completo. Y posteriormente tenemos la conclusión, en donde se ve si se aprueba o se demuestra la hipótesis. ¿Ah? En este caso, se apoya la hipótesis de la que la enseñanza activa mejora el rendimiento en matemáticas. Eso sería como conclusión final. Bueno, estimados estudiantes, espero que les sirva esto y nos estamos viendo para una próxima oportunidad. Que estén muy bien.